Por cierto, a este ya le falla el muelle. Cuidado, porque la bisagra, claro, esto como ya está para cambiar. Hay nuestra querida y amada columna de construcción. ¿Tú ves la guía, ves por algún lado la guía del cajón? Pero esto ya se empieza a parecer a un auténtico proyecto de Cocinas TJR. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR. Aunque todo el mundo en redes sociales me conoce como el cocinólogo, llevo más de 13 años creando contenido y sí, estás en el canal de YouTube donde puedes encontrar toda la información acerca del mundo de cocinas. Más de 1000 vídeos, más de 40 millones de vistas y por supuesto súper activos en Instagram y en TikTok. Te recomiendo que te pases por allí porque ahí sí que hay ideas y además de las rápidas. Pero fíjate, hoy quiero enseñarte esta pedazo de cocina. Pues esta no es nuestra, no, que es broma. Estás en un programa especial. Vamos a vivir el antes, el durante y el después. Me apetece mucho que comprendáis, que viváis la experiencia como la viven nuestros clientes en CJR, de cómo se gesta todo un proyecto completo. Y para eso tenía que venir aquí al día cero, enseñaros esta cocina y deciros cómo vamos a hacer todo esto. Espera, porque durante todo este proceso vas a ver mucho contenido, seguro que te surgen un montón de dudas, vete poniéndolas en comentarios como si estuvieras retransmitiendo este vídeo y ahora sí, vamos a darle caña a este proyecto. Me apetece mucho comentar todas aquellas cosas que creo que sí o sí tenemos que cambiar en este proyecto de cocina. Y es que estas cocinas que ya van para 30 años, era muy clásico colocar justo en la entrada, como para ganar territorio y para ganar vista, estos módulos en chaflán. Esto no da ni servicio ni aporta nada a la cocina, son muy pequeños y además son bastante incómodos de abrir. La campana vista, seguimos instalándolas en el estudio, evidentemente, pero hoy lo que necesitan nuestros clientes es más espacio. Y luego hay diferentes cosas que llevo un rato aquí jugando con la cocina que no puedo pasar por encima de ellas sin comentarlas. La primera, aquí la habían colocado como dos pomos para un tirador, pero no sé por qué aquí no se hizo una gaveta. Debajo de la placa, qué cómodos son los cajones donde tienes las ollas y tienes las sartenes, pero es que no hay cajones. Y aquí, mira, está hueco. Se podía haber colocado un cajón. Perdón, que no tienen freno. En realidad vamos a buscar la ergonomía, gavetas más grandes porque las sartenes que tenemos hoy son más grandes que las de hace 30 años y además tenemos un montón de pequeños electrodomésticos. Este es un punto que sí o sí hay que solucionar. Algo que sí me gusta, porque no es todo malo, es que ya en su momento habían decidido colocar el frente en el mismo material de la encimera y esto me parece un puntazo para el tiempo que tiene esta cocina. Y luego, mira, aquí el fregadero, antes era también muy normal tener como dos pequeñas cubetas de fregadero, pero cuando digo pequeñas, son muy pequeñas porque a ojímetro no creo que midan más de 10 o 12 centímetros. Vamos a poner un único fregadero que sea más grande y que sea más fácil. Y fíjate, qué importante es imaginarse siempre el lavavajillas abierto en el proyecto. Por cierto, a este ya le falla el muelle. Eso tiene solución, ¿eh? Son aquí unos tornillos que se aprietan y se tensa el muelle, pero te quedas aquí como muy encajonado. Tampoco me gusta. Y por la parte de arriba, mira, ven, acércate, que quiero enseñarte esto. Aquí se ven dos puertas. Yo quizá, de haber hecho el rincón, de haber hecho un mueble ciego para adentro, hubiera hecho este, que me parece como más cómodo porque estoy de frente. Pero en su momento, por lo que fuera, en este diseño se decidió que este fuera para adentro y además con dos puertecitas que te molestan bastante cuando abres. Esto también lo vamos a solucionar. Y aquí, por este lado, se ha colocado también, mira, aquí, el fregadero en un módulo ciego hacia adentro. Cuidado, porque la bisagra, claro, esto como ya está para cambiar, pues ya da un poco igual. La bisagra falla, pero eso es lo de menos porque se podría solucionar. Pero realmente dejar el módulo del fregadero de ciego hacia adentro no es buena solución. Uno, porque no se le pueden colocar estantes, nunca. Lleva todas las tomas de fontanería. Y dos, porque las propias tomas de fontanería más limitan todavía el acceso. Yo, si hiciera esta cocina hoy con esta forma, hubiera dejado el módulo ciego para este lado. Pero eso soy. No acabo aquí, te quiero enseñar más cosas. Algunas veces me encuentro con algunos de nuestros clientes que me dicen: Dani, yo quiero la cocina sin regletas, sin las piecitas fijas de ajuste que hacen falta. Quiero aprovechar hasta el último centímetro. Mira, sí y no, porque hay veces que la regleta es necesaria. Ven, que te quiero enseñar esto. Fíjate, dos costados serán de 19 milímetros. Vamos a redondear a 2 centímetros, 2 y 2, 4 centímetros. Es muy poco y te lo voy a demostrar porque la puerta de los frigoríficos miden normalmente entre 4 y 6 centímetros y este, que tiene un asa, cuando lo abres pega aquí. Vale, Dani, abro con cuidado, ya, pero mira esto.
el cajón pega en la puerta. Para sacarlo es bastante incómodo, así que siempre que dejemos un frigorífico vamos a aprovechar un poco más de frente de ajuste para que se pueda abrir con comodidad. El horno está a buena altura, nada que decir, es una lástima porque le han quitado todo este trozo de encimera, igual podía ir abajo, pero comprendo que se cambiara por los cajones, pero lo de los cajones, esto me ha encantado, mira. Yo decía, joder, no, va un poco rígido. ¿Tú ves la guía, ves por algún lado la guía del cajón? Yo tampoco, y es que no la tiene, lo dejo aquí, ¿eh? Mira, va madera con madera, va resbalando hacia adentro. Y es que los clientes me decían que esta cocina la diseñó un carpintero. Y estos son los pequeños detalles, cuando me encuentro muchas veces me dicen, es que he encontrado una cocina que es mucho más económica. Ya, claro. Si le empiezas a quitar un montón de piezas, si le empiezas a quitar cosas como las guías de un cajón, que es que me parece algo esencial, pues evidentemente si no es más barata, que baje Dios y lo vea. Lo vuelvo a colocar aquí otra vez, si puedo, sí. Ahí está. Y a huevo. Nos quedan algunos tiradores que se han roto, pero bueno, esto es normal, se podría solucionar. Y claro, hay otro gran problema. Es que estos cajoncitos, para hoy en día, bueno, voy a abrir los que pueda, que son estos, que son muy pequeños. Lo que digo, tenemos normalmente más de una cubertería, tenemos cuchillos largos, tenemos pequeños accesorios que hacen falta para los pequeños electrodomésticos que tienen que guardarse. Así que estos cajoncitos de 12 centímetros no nos sirven. ¿Qué tal? ¿Tenéis hambre? Ven, que vamos a hacer la merienda. Esta es la despensa. Y esto también me ocurre muchas veces en el estudio. Al final, cuando imaginamos una despensa, lo he medido, es 1,5 m cuadrado y tiene por este lado, perdón, como 1,40 m y dices, joder, cuando la ves vacía dices, ostras, es una buena despensa, pero en realidad, claro, tú tienes que dejar una zona en el centro donde tú estés y puedas entrar, recoger y posar las cosas. Por lo tanto, de casi 1,50 m que tiene de largo, la estantería que se puede colocar, los estantes, son de 50 centímetros. Podríamos abrir comillas y decir que se pierde prácticamente 1 metro en esta zona. Por lo menos tenía una despensa, que eso está muy bien. Prefiero esto a no tener nada, pero creo que esta zona se le puede sacar mucho más provecho y se puede integrar más con la cocina. Así que a ver qué os parece la idea que hemos preparado. Vale, te cuento cuál es la idea que hemos tenido en el estudio para poder darle el cambio que necesita a esta cocina. Lo primero, olvidarnos de la forma en L, y es que se crean muchos rincones y si no es necesario, creo que se puede aprovechar más una encimera recta. Por lo tanto, hacemos toda la zona de los muebles bajos con gavetas. Doble gaveta debajo de la placa, lavavajillas en el centro y doble gaveta también en el fregadero. La parte superior, vamos a olvidarnos de los muebles en chaflán, vamos a olvidarnos también de la campana vista y vamos a olvidarnos de los pequeños muebles. Va a ir toda una zona de plegables que son muy fáciles de acceder a ellos, quedan mucho más bonitas y le dan como un aire más lineal a toda la cocina. Esto en el frente, pero realmente yo creo que donde más cambio le vamos a dar, sobre todo al diseño de la cocina, viene en esta otra zona, porque sí, es muy bonito hacer todo esto recto, pero nos queda el horno, el microondas, que si lo vistes estaba en la despensa, y el frigorífico. Vale, la idea es la siguiente, a ver si me sigues, que yo creo que sí. Aprovechando esta pared, vamos a colocar las torres así. Yo ahora soy el frigorífico, ¿vale? Ahora voy a abrir el frigorífico así o el horno así. Es decir, esto lo saco y zasca atrás, lo meto para este lado. Además es fácil de calcular porque la profundidad son 60 centímetros como el ancho y vamos a venir por esta línea. Todavía nos queda todo esto, 1 metro de paso. Ya sabéis que nosotros marcamos la línea roja en los 90 centímetros y le vamos a dar un aire completamente nuevo utilizando una serie de balay en cristal negro porque creo que le va a quedar muy bien con el color cashmere y con la madera que hemos utilizado y así le damos un toque elegante a la cocina. Pero ¿qué podemos hacer con la despensa? Tengo una idea, a ver qué te parece. Si finalmente de la despensa solo se iba a utilizar la parte de atrás, ¿por qué no pensar en hacerla más bonita? A ver qué os parece esta idea. Quitamos todo este trozo de pared, es decir, la puerta y un poco más. Hasta aquí, no podemos quitar más porque aquí dentro, no sé si te fijaste antes, hay nuestra querida y amada columna de construcción que siempre pasa por la cocina, pues aquí la tenemos, columna de construcción, los cocinólogos y las cocinólogas. Cocinólogos y cocinólogas, nuestra columna de construcción. Una vez presentados, la idea es la siguiente. Vamos a hacer aquí detrás como una versión de un desayunador. Utilizaremos un módulo vertical para poder meter todos los aparatos largos de limpieza y todo lo que tenemos. Vamos a hacer una zona de mueble bajo con la misma profundidad, con la misma no, con más profundidad porque nos vamos a 62 centímetros y vamos a colocar arriba dos módulos altos. Le vamos a poner la misma encimera, un Dectona Iris, que creo que le va a quedar espectacular. Y con esto conseguimos que no haya como este bloque aquí en medio y tengamos
esta zona para venir aquí, si te apetece, a prepararte un cafetito, a hacer el desayuno, a tener toda tu despensa organizada, pero más bonita. Vale, creo que he contado demasiadas cosas y puede que hasta haya ido demasiado rápido, pero tengo una idea. ¿Por qué no nos vamos ahora para el estudio y allí te lo explico con más detalle? Continuamos dándole forma a este proyecto y es que esto ya va muy avanzado. Nuestro trabajo, el tema de instalación de muebles, ya lo tenemos completo y tengo que decirte algo. Mira, muchas veces cuando se reforma una cocina, yo sé que luego merece la pena durante muchos años, pero es una penitencia, tienes que vivir en casa con la obra. Lo sé completamente, pero para aliviar a nuestros clientes este tránsito, lo que hacemos muchas veces, si no hay otra solución, es que mira, colocamos estos tableros para que la placa de inducción ya puede funcionar y le colocamos también otro tablero aquí con el grifo y el fregadero para que tengan agua y puedan trabajar. Lo mismo ocurre con el horno, con el lavavajillas y también con el frigorífico. Y esto lo que hace es que nosotros en instalar toda esta modulación podemos estar tardando como en un día y una mañana. Y cuando nos vamos ya queda con servicio a la cocina. ¿Por qué? Porque las encimeras siempre tardan un poco. Dependiendo del material que sea, si es Silestone que se corta más rápido o es Dekton que se tarda un poco más, podemos estar, pues no lo sé, me voy a tirar un triple, entre 7 días para el Silestone, 7 días, o entre 10 y 15 días para el Dekton. Es un tiempo, hay que aguantarlo en casa y, oye, por no tener la encimera, no podemos dejar de darle servicio a nuestros clientes. ¿Os acordáis de la columna que estaba en la despensa cuando abría la puerta que hacía desde aquí así? ¡Tas! Mírala, aquí está. Como llevaba un ladrillo por delante ha quedado descubierta y creo que ha quedado muy bonita, pero mira qué bien queda la integración de aquella despensa de puerta pequeña con el microondas. Ahora hemos conseguido dejar, según lo que hemos visto en los planos, un módulo vertical y también dejar aquí como una pequeña zona de desayunador y de apoyo a la cocina. Esto era uno de los problemas que queríamos resolver. Luego teníamos toda la esquina. La forma que hacía esta cocina dejaba muchos rincones y dejaba muchas zonas complicadas. Fíjate que bien ahora, levantamos nuestros módulos plegables, colocamos aquí el fregadero, tenemos las tolvas de los cubos de basura. Oye, esto está quedando tremendamente bien. Queda el último apretón. Por nuestra parte, colocar la encimera, hacer el remate de cocina, costados y 2 piecitas más que faltan, pero esto ya se empieza a parecer a un auténtico proyecto de cocinas CJR. Ya tenemos la encimera de Dekton instalada, una encimera de Dekton modelo Aeris. Es un color cremita que la verdad que está muy suave y combina muy bien. Sabes que este tipo de colores los colocan mucho también para suelos porque combinan perfectamente en todas las estancias, baños, salones y cocinas. Aquí hemos dejado la encimera y hemos revestido también el frente para evitar todas las salpicaduras y colocar ningún azulejo en este caso en toda la cocina. El grosor solamente 13 milímetros. Finita, igual que nuestras puertas. Y ahora sí, con la encimera podemos apreciar toda la zona de trabajo que ganan nuestros clientes, tanto el que esté en el fregadero, que queda a la izquierda y a la derecha, como el que esté cocinando, que tiene espacio para colocarse a la izquierda y a la derecha. Menudo cambio, ¿verdad? Sabemos que reformar la cocina de tu casa siempre puede ser un dolor de cabeza porque normalmente te lleva una semana y pico todo el tema de albañilería y nosotros venimos tardando también como 10, 12, 14 días en instalar la cocina nueva. Pero también te puedo decir que el 100% de nuestros clientes cuando hacemos este cambio y yo personalmente le pregunto, ahora que has visto el resultado, ¿lo hubieras hecho antes? Todos me dicen, Dani, de haberlo sabido, hubiera hecho esto hace años porque ya estaría disfrutando de la cocina nueva. Así que quiero que pienses siempre en lo positivo a la hora de cambiar la cocina, no en lo negativo que puede ser la reforma, sino en todos los años que puedes disfrutar de tu nueva cocina y en cuánto la podemos mejorar, igual que hemos hecho con este proyecto. Hemos quitado un diseño antiguo que hacía forma de L, lleno de pequeños muebles que no tenían ningún tipo de sentido y que tenían un acceso muy incómodo para el día a día. Y es que quizá estas cocinas que ya tienen más de 20 años técnicamente pueden resistir mucho más tiempo, pero la realidad es que no nos engañemos. Las fuentes, las ollas, las sartenes, las bandejas y el tránsito que tenemos hoy en las cocinas no lo puede soportar el diseño de una cocina de hace más de 20 o 25 años, aunque repito
que el material y técnicamente sí podrían resistir mucho más años. Yo te animo a que la cambies y dirás, Dani, vaya cosa me dices, ¿verdad? Tú que te dedicas a las cocinas. Es que en verdad, aquí en la cocina es donde las familias se vuelven a encontrar. Donde vuelves a desayunar, donde vuelves a cenar en familia y donde vuelves a decidir dónde son tus próximas vacaciones o qué vas a hacer este fin de semana. Por eso, crear un ambiente tan bonito como el que hemos creado para esta familia, dejando espacio, luz y que todo sea accesible, créeme que bien merece la pena pasar unos días de reforma. Espero que te haya gustado este programa. Cuéntame en comentarios qué hubieras hecho, qué hubieras cambiado para tu próxima cocina, qué has visto en este programa y como siempre, si te quieres quedar con un buen sabor de boca, vienen ahora las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Pues sí, esto va bastante avanzadillo. Mira cómo ha cambiado esta estancia. Perdón, porque tú o la familia, ¿quién soy? Mira qué pedazo de cocina te quiero enseñar hoy. Pero te quiero enseñar porque esto es el antes, ¿vale? Entonces quiero que en este programa me acompañes porque...